Ahora comienza a contar del 10 al 1. Bajo anestesia, una película donde encontraremos a un joven multimillonario que debe someterse a un trasplante de corazón, y su mejor amigo, el Dr. Hasper, será el encargado de dicha operación. Pero muy poco después, este joven experimenta un extraño fenómeno llamado perfección intraoperatoria, que lo hace estar consciente y completamente paralizado mientras lo opera. De aquí surge nuestro tema. Bajo anestesia, él no debería sentir nada. No confíes en él, te está engañando. Con Hayden Christensen y Jessica Alba. Bajo anestesia. Las neuronas son un tipo de célula del sistema nervioso cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, entre ellas con otros tipos de celulares en forma de potencial de acción, como por ejemplo fibras musculares o placas motoras. Altamente diferenciadas, la mayoría de neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez. No obstante, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Un cuerpo celular llamado el soma central, que es el cuerpo de las neuronas, el cual contiene núcleo y nucleus de las neuronas o unas varias prolongaciones cortas, generalmente transmiten impulso hacia el soma celular, denominadas que son las dendritas. Son ramificaciones del soma neuronal que consiste en proyecciones citoplasmáticas envueltas en una membrana plasmática sin envoltura de vinilo, y una prolongación larga denominada axón, que es la prolongación del soma neuronal, recubierta por una o más células de Schwann. Buenas tardes. Nuestro tema es sobre la percepción intraoperatoria reflejada en la película Bajo anestesia, donde el protagonista requiere de un trasplante de corazón. Para esto, necesita de una intervención quirúrgica, en la cual nuestro enfoque será en el efecto que tiene la anestesia en las neuronas del paciente. Según lo observado en la película, se pudo notar que el paciente estuvo consciente durante toda la operación, y para explicar este hecho suponemos una serie de hipótesis. Antes de la explicación de dichas hipótesis, definiremos lo que es la percepción intraoperatoria para entender mejor el tema. La percepción intraoperatoria es una situación que puede darse en un mínimo porcentaje de casos, cuando la anestesia suministrada al paciente para la operación resulta insuficiente para mantenerlo inconsciente durante toda la operación. El paciente que sufre de este fenómeno puede llegar a sentir plenamente el dolor o la presión de la cirugía, escuchar las conversaciones o tener la sensación de no poder respirar. Junto con esto, el paciente es incapaz de comunicar cualquier peligro, ya que el efecto paralizante de la anestesia no le permite hacerlo. Los riesgos asociados con la anestesia y la cirugía pueden ser clasificados como del procedimiento, del cirujano, de la técnica y de los agentes anestésicos utilizados. Una tarea importante del anestesiólogo es la evaluación médica preoperatoria, que es solicitada para estudiar al paciente, prepararlo para la cirugía y asistirlo a su manejo con el fin de minimizar los riesgos durante toda la operación. Al momento de anestesiar al paciente, se le suministra una serie de drogas, tales como el pentotal, que es una droga que actúa sobre el sistema nervioso, el esmerón, que es un relajante neuromuscular, el cual funciona como ayudante de la anestesia general, y otras drogas como el fontanil, el dormicum y la silocaína, que inducen a la hipnosis profunda. En la película se observó que el anestesiólogo suplente no aplicó la cantidad suficiente de anestesia, debido a que no estudió correctamente el historial clínico del paciente. De allí deducimos nuestra primera hipótesis. Suponemos que por la ausencia del anestesiólogo tratante asignado a la operación del paciente radica el error,
ya que en su lugar se coloca otro anestesiólogo, el cual indica que vio la historia médica del paciente, en la que pudo apreciar que según su tamaño y contextura, una dosis general de anestesia sería suficiente para dormirlo. Pero por el contrario no resulta así. La anestesia solo funcionó para el efecto paralizante, quedando el paciente totalmente consciente. Esto sucede porque los fármacos aplicados en una dosis general de anestesia solo son capaces de bloquear la conducción de impulsos eléctricos por las membranas del músculo, por lo que todas las partes del cuerpo pierden movimiento, quedando solo el subconsciente despierto. Es por esto que se puede sentir el dolor de la intervención quirúrgica más no expresar. Ahora bien, según nuestros estudios, los sedantes son sustancias químicas que deprimen el sistema nervioso central, proporcionando un efecto de adormecimiento en las personas. Como no se aplicó la cantidad de anestesia necesaria, la cual contiene medicamentos sedantes, pudo ser este el motivo por el cual el paciente quedó plenamente consciente. Además de esta situación, se puede añadir que el paciente tenía una enfermedad cardíaca severa, es decir, estaba en un elevado riesgo al someterse a una intervención quirúrgica, por lo que podría desarrollar complicaciones relacionadas con la sedación o analgesia, a menos que se tomaran las debidas precauciones, lo que en este caso no fue así. Por otra parte, el miedo que pudo tener el paciente de una operación tan riesgosa pudo llegar a interferir en los efectos de la sedación, causando complicaciones en su adormecimiento y relajación, permitiéndole quedar consciente en total percepción intraoperatoria. Bien, yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es el efecto de la anestesia en las neuronas. Para esto voy a explicar un poco sobre la fisiología básica de la transmisión nerviosa. Bien, para esto tenemos que la membrana neural en estado de reposo mantiene una diferencia de voltaje entre las cargas internas y externas. A esto se le denomina potencial de reposo y se mantiene por un mecanismo activo dependiente de energía, que es la bomba de sodio y de potasio. En este caso voy a explicarles un poco sobre cómo actúa esto en una figura. Como lo tenemos reflejado en el dibujo, vamos a denominar este cilindro como el axón o la membrana del axón, donde decimos que el potasio se encuentra en la parte externa de esta membrana de manera positiva, que se va a introducir como una carga positiva de potasio en el interior de la célula, como se puede ver aquí, y automáticamente a esta carga introducirse en el interior de la célula van a extraerse las cargas positivas de sodio de manera de ion, igualmente como se ve reflejado aquí. En esta situación, los canales de sodio no permiten el paso de este ion, es decir, están en estado de reposo, o lo que sería que la membrana se haya despolarizado. Pero al momento de llegar a un estímulo nervioso, un ejemplo que de repente nos pellizcan o nos pinchamos, se iniciaría la despolarización de la membrana y el campo eléctrico generado activa los canales de sodio, es decir, pasa a estado activo, lo que permite el paso a través de iones de sodio positivo que masivamente pasa al medio intracelular y transmite el dolor pues del pellizco. Ahora, ¿qué es lo que hacen los anestésicos generales? Ellos impiden la propagación del impulso nervioso, disminuyendo la permeabilidad del canal de sodio. El canal de sodio, como lo vemos aquí, bloqueando la fase inicial de la potencia de acción. Al momento de que el potasio entre, junto con las drogas de la anestesia, el efecto que va a tener es que va a bloquear, como lo había explicado antes, el canal de sodio, y así no permite que se transfiera el dolor. Esto es lo que hace la anestesia. Para ello, los anestésicos locales deben atravesar la membrana nerviosa, puesto que su acción farmacológica fundamental la lleva a cabo uniéndose al receptor desde el lado citoplasmático de la misma.
Esto explica el bloqueo diferencial, que es igual al bloqueo de fibras sensitivas de dolor y temperatura sin bloqueo de fibras motoras. Y también nos determinará la llamada concentración mínima inhibitoria, que es la mínima concentración de anestésico general necesaria para bloquear una determinada fibra nerviosa. Nosotros suponemos que cuando al anestesiólogo lo cambiaron, como anteriormente mi compañera dijo, este estaba bajo efectos mínimos del alcohol. Por tal motivo, él puede que haya estudiado el historial clínico del paciente inadecuadamente y hizo que le diera una dosis insuficiente al paciente, pues. Y nosotros pensamos que una de las drogas importantes que de repente pudo faltar dentro de la operación, como lo pudimos ver en la película, es la carbonatación. Y al añadir, lo que podemos decir que al añadir dióxido de carbono a la solución anestésica, se favorece su difusión a través de las membranas, disminuyendo la latencia y aumentando la profundidad del bloqueo. Esto se debe a la difusión del dióxido de carbono intracelularmente, con la consiguiente disminución del pH intracelular, lo que favorece la forma iónica activa, que es la que se une al receptor. Además, el dióxido de carbono puede por sí mismo producir depresión de la excitabilidad neuronal. Al momento de que el potasio entre en la membrana celular del axón, recordemos que automáticamente se van a desprender lo que serían las cargas ionizadas de sodio positivo. Pero en este momento, como estamos hablando de la anestesia entra junto con el potasio, pues. ¿Y qué es lo que hace? Que el canal de sodio se bloquee. Al momento de bloquearse, esto provocará el aumento de la temperatura cutánea, la pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor, pérdida de la sensación del tacto y presión y pérdida de la motricidad. Al paciente se le administró todo este tipo de drogas, pero puede que en cantidades insuficientes. Por tal motivo, cuando al momento de que llega a las neuronas, el bloqueo no lo va a hacer plenamente, porque como no se administró la cantidad suficiente, hace que efectivamente sí pueda perder la capacidad motora o función del cuerpo como tal, pues, y duerma el cuerpo, pero el subconsciente no lo duerme. Y por eso es que en este caso el paciente de la película de bajo anestesia posiblemente pudo haber quedado consciente por esta misma causa. En conclusión, deducimos que el paciente estaba consciente durante la operación, debido a que el anestesiólogo no suministró la cantidad suficiente de anestesia, y es por ello que padeció de dicho fenómeno antes mencionado, como lo es la percepción intraoperatoria. Además de esto, creemos que una posible solución a este fenómeno de conciencia intraoperatoria es que, si actualmente la anestesia moderna ha adoptado prácticas preventivas, los anestesiólogos tienen el deber de aplicar dichas medidas, las cuales son la administración de una benzodiazepina con efecto en la formación de la memoria anterógrada, en la preinducción anestésica, un mayor cuidado para mantener al paciente dormido durante periodos largos, un adecuado mantenimiento de la anestesia durante la cirugía, es decir, mayor vigilancia sobre los vaporizadores de gases, ya que pueden vaciarse, vigilancia sobre las perfusiones endovenosas, utilización adecuada de relajantes musculares, evaluando todo movimiento del paciente para evitar este fenómeno. Nuestro enfoque será en el efecto de la anestesia. Uy, me choca cuando dice. Vamos, Giselle, tú puedes. Espérate, relájate. Dale. Ya, espérate, no me rías. Es que me acuerdo de los otros videos y me dan risa.